nuestro tema de derecho administrativo. Hoy es martes 5 de agosto de 2025, distinguidos estudiantes. Eh, pues quiero hacer énfasis en este día tan especial que se acerca para todas las personas que hemos tenido la dicha de haber nacido en esta hermosa tierra que es Bolivia. Solo instarles a cada uno de ustedes como buenos estudiantes, buenos ciudadanos, bueno, pues hacer que nuestra Bolivia progrese, se desarrolle, aportar con ese granito de arena que requiere nuestro querido país, que requiere para poder desarrollarse, que requiere para poder entenderse entre todos los bolivianos que vivimos de norte a sur y de este a oeste. Quiero hacerles llegar mis felicitaciones por ser cada uno de ustedes dignos bolivianos, dignos jóvenes que están esforzándose por ser profesionales y con esa profesión utilizarlo como un instrumento para que este país brille, cambie, cambie todos sus aspectos, en lo personal, en lo desarrollo, en lo material y mejore cada día con el aporte de su inteligencia, su capacidad, cuando de aquí a poco tiempo ustedes lleguen a obtener su anhelado título profesional. Este rojo, amarillo y verde debe flamear, debe hacer brotar e irradiar dentro de nosotros para que seamos promotores de un futuro mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces quiero que esta fecha tan importante, cuando vamos a cumplir 200 años de libertad, donde gracias a esa lucha de los protomártires hemos llegado a obtener, y de ahí ya pasaron 200 años, jóvenes. Nuestro país se ha ido desarrollando con muchas formas, con caídas y levantadas. Somos un país tan brillante que, si bien ustedes pueden decir hemos perdido en todas las guerras que hemos participado, pero sin embargo hemos demostrado el valor de nuestra gente para defender un mínimo de territorio que tenemos, para luchar por nuestros intereses, para poner el pecho ante las diferentes formas de agresión que hemos recibido. Entonces, demostremos, si no es con guerras o conflicto bélico, pero por lo menos luchemos con estos aspectos que estamos viviendo actualmente, con esta realidad que estamos viviendo. Luchemos para salir, luchemos para esforzándonos para poder sobrellevar estos momentos críticos que todo el mundo estamos pasando. Pero sobre todo pido a cada uno de ustedes que Dios los bendiga, los ilumine, los guíe y sobre todo les dé buena salud para que día a día mejoremos, nos esforcemos más y aportemos con un granito de arena al desarrollo de este país que tanta falta le hace. ¿Ya? Digamos siempre con el corazón, con la mente, que Bolivia está dentro de ella, que Bolivia levanta su rojo, amarillo y verde y hace brotar nuestros pechos de emoción para que podamos siempre
buscar un mañana mejor para su población y para nuestra amada Bolivia. ¿Ya? Entonces les insto y que viva Bolivia en cada uno de nuestros corazones, de todos los que somos y hemos tenido la dicha de haber nacido en este digno país, Bolivia. ¿Ya? Voy a proyectar mi exposición, no sin antes, jovencitos, la tarea que les he enviado ayer, en la segunda diapositiva, indicaba todo lo que tienen que hacer, sencillo. No tengo ninguna intención de no poner nota a nadie. Ustedes se han fijado, toda solicitud, todo movimiento, toda presentación que deseen realizar, coordinen con mi persona, que yo voy a acceder, pero sí, si lo hacen, van a tener nota. Pero si no me presentan, si no me envían nada, entonces no esperemos una nota por lo menos satisfactoria. Aquí el estudiante que me trabaja y das buenos exámenes, le voy a poner su 10 su 100 perdón, no me voy a hacer ningún drama, ningún drama. Hay varios estudiantes que están por buen camino y yo los felicito a ellos. Los felicito a todos los estudiantes que me están siguiendo y me están presentando en oportunidad. Pero la oportunidad es para todos, para todos. Y ustedes se habrán dado cuenta en lo que les escribí, mi protocolo de evaluación. ¿Pueden ver, jovencito? Sí, Lisa. Sí, se ve. Ya, muy bien. Bueno, derecho administrativo. Hoy, como les había indicado, es 5 de agosto de 2025. Bueno, jóvenes, para poder entender, como en la anterior clase de derecho comercial, para poder entender lo que es el derecho administrativo, nos vamos a indicar lo que son los fundamentos históricos, el desarrollo histórico del derecho administrativo. Derecho administrativo en la antigüedad. ¿Cómo era, jóvenes? Como siempre, podemos indicar que desde que apareció, el hombre apareció en la tierra, siempre ha trabajado para subsistir. Siempre. Buscando conseguir en las actividades que realizaba la mayor efectividad posible. Para ello, siempre utilizó algo de administración. ¿Cómo era en la edad antigua? ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Yo le hice, Adelante, hija. ya. Derecho administrativo en la antigüedad. Desde que el hombre apareció en la tierra, ha trabajado para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello, ha utilizado en cierto grado la administración. En la antigüedad no existía el derecho administrativo como tal, pero se dieron formas rudimentarias de administración pública. Distintas civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la romana y la griega tenían reglas, normas y funcionarios encargados de obras públicas, recaudación de impuestos y justicia que regulaban la administración pública. ¿Qué opina Karincita de esto?
que la administración siempre ha existido. aunque no como derecho administrativo, sino era una administración pública, pues, del momento, de lo que ellos necesitaban ese rato. Había quien cobraba impuestos, había quien se encargaba de realizar algunas obras en beneficio de la sociedad. Pero fíjense cómo ya iba dando forma, tal vez no con un concepto claro, pero ya la misma acción, la misma actitud de las personas que habitaban en diferentes lugares en la antigüedad ya ejercían, pero de manera muy rústica, la cuestión de la administración. Entonces ya había jóvenes, ¿ya? En la Edad Media, ¿alguien puede leer, por favor? Derecho administrativo en la Edad Media. En la Adelante, por Edad favor. Media, el poder estaba concentrado en la figura del rey o señor feudal, sin una administración pública diferenciada. Se mezclaban las funciones administrativas, legislativas y judiciales, dominadas por el derecho canónico y el derecho feudal. La administración se basaba más en la costumbre y el privilegio que en normas jurídicas generales. ¿Qué opina, distinguido Carlos? Eh, Considero que como habíamos hablado eh, en relación a la historia del derecho en la Edad Media, creo que es una edad en la que estaba marcada por el poder y también, bueno, por el poder en la figura como rey y por el poder de la iglesia, ¿no? Y habían muchas decisiones y muchas normas y reglamentaciones que estaban basadas en ese poder y no precisamente en normas equitativas que llevaban a que la población tenga justicia. Muy bien. ¿Se fijan ustedes cómo estaba? Pero igual, ya existía la administración. Fíjense, ya existían funciones administrativas. ¿Quiénes lo realizaban? El rey o señor feudal. Pero estaba, coadyuvaba a esta administración pública el derecho canónico. ¿Quién era el derecho canónico? La iglesia. Entonces, existía, sí, pero no era un derecho administrativo ya conceptualizado o direccionado o escrito, sino estaba basado en la costumbre, donde existían los privilegios. Las normas no eran de manera igual para todos, sino habían personas privilegiadas. Entonces la administración mezclaba sus funciones con el derecho canónico. En la Edad Moderna, ¿alguien puede dar lectura, por favor? Buenas noches, Edad, licenciado. Adelante, por favor. hola, Siga, siga, siga. Adelante. sí, allá. A ver, Ramona, por favor, su Dice apellido. Suárez Huataica, Ya, vamos, ya. señorita. Edad moderna. Y se surge el Estado absolutista que centraliza el poder y desarrolla una administración organizada con funcionarios y normas específicas. Comienza a diferenciarse el poder administrativo del judicial.
se crean órganos estatales permanentes como ministerios y se sistematizan las normas sobre el funcionamiento del aparato estatal. Sí. A ver, continúe, por favor. Fue durante el Renacimiento y la Revolución Francesa cuando se produjeron cambios significativos en la concepción de la administración pública y surgieron bases teóricas y normativas que formaron el derecho administrativo como disciplina autónoma para regular el ejercicio de la actividad administrativa. ¿Qué opina, señorita? ¿Qué opina? ¿Cómo era el derecho administrativo en la Edad Moderna de acuerdo a lo que ha leído? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? De acuerdo a lo que ha leído, señorita, ¿qué opina de ahí, de la Edad Moderna? ¿Cómo cree que ha sido el derecho administrativo en la Edad Moderna? Bueno, no puedo entenderle bien, no me atrevería a dar un comentario, una opinión Muy sobre bien, él. muy ¿Ya? bien, ya, Gracias. perfecto. Fíjense, por favor, el derecho administrativo en la Edad Moderna, como les había explicado en la anterior clase ya cómo era el avance del derecho, la evolución histórica, en la Edad Moderna ya nacen los estados y centralizaron el poder. En la Edad Moderna ya comenzó el desarrollo en sí de una administración que estaba ya más organizada que en la Edad Media. Ya tenían normas específicas, jóvenes. Ya podían diferenciarse la administración pública del judicial. Ya empezaron a crear los órganos estatales. Ya empezaron a utilizar, naciendo los ministerios. Y se sistematizan las normas, o sea, se escriben las normas. Ya están escritos. Ya no es como en la Edad Media que todo era sobre costumbres, era sencillamente lo que se hacía y se acaba. Así se hace en este barrio y listo. En cambio, ahora en la Edad Moderna ya empiezan a escribir las normas y en base a lo que escriben se da cumplimiento. O sea, ya estaba escrito, sacramentado. Por eso dice que durante el Renacimiento y la Revolución Francesa, efectivamente, hay muchos cambios significativos, especialmente en la concepción de lo que es la administración pública. Porque en la Edad Moderna surgen sus bases teóricas y normativas del derecho administrativo en sí como disciplina autónoma. Entonces, el derecho administrativo regula lo que es el ejercicio de la actividad administrativa. Fíjense, todo ya nace en el derecho administrativo en la Edad Moderna. Si uno les pregunta en qué edad del desarrollo histórico surge el funcionamiento del derecho administrativo, ¿en qué edad me respondería? La edad moderna. Edad moderna. Edad moderna, ¿ya? Fíjense, es sencillo. ¿Cuándo surgen las normas
y bases teóricas del derecho administrativo en la Edad Moderna? Una pregunta que se le puede hacer, porque es importante que sepan cuándo nace, jovencitos, ¿ya? Ahora, el derecho administrativo en la edad contemporánea, en los tiempos que vivimos. ¿Alguien puede leer, por favor? Ya. Entonces, el derecho administrativo en la edad contemporánea, jóvenes, nace formalmente como una rama del derecho público. Como una rama del derecho público. Aparece en Francia después de la Revolución Francesa en el siglo XIX, cuando se consolida el principio de separación de poderes y la administración se somete a la ley. Se establece la jurisdicción contencioso administrativo, donde el Estado puede ser juzgado por sus actos. En la Edad Moderna no había todavía que el Estado podía ser juzgado por su acto. En cambio, aquí ya se consolida. Entonces, ahí ya se va regulando de manera más efectiva el actuar del Estado para que puedan administrar de manera correcta lo que son bienes del Estado. Incluso pueden ser sancionados, pueden, pueden ir a la cárcel en caso de que cometan delitos durante el cumplimiento de sus funciones administrativas públicas. Entonces, en la antigüedad y en la Edad Media el derecho administrativo era por costumbre, consuetudinario. En la Edad Moderna nacen las bases teóricas del derecho administrativo. Y en la edad contemporánea se consolida ya el derecho administrativo como una rama del derecho público. Aquí ya el Estado puede ser juzgado por sus actos. Aquí ya se consolida y se sanciona los actos que están fuera de norma de todos los funcionarios públicos. ¿Ya? Es bien importante, jóvenes, que sepamos cómo es el desarrollo histórico de la administración. Precursores del derecho administrativo. Son dos. Maurice Jauriu es considerado el padre del derecho administrativo moderno. ¿Por qué? Porque ha llegado a desarrollar conceptos que son fundamentales. Por ejemplo, el acto administrativo, el servicio público, la autoridad administrativa y la organización del Estado. Entonces, por eso es considerado el padre del derecho administrativo moderno. Después, ustedes lo deben conocer porque ya han debido llevar cuando han llevado la materia de administración o si no han llevado, seguramente lo van a llevar. Henry Fayol es reconocido como el principal exponente de la teoría administrativa. Si bien no es directamente el creador del derecho administrativo en sí, pero realiza importantes aportes a la administración y su teoría general. Indíquenme dos precursores del derecho administrativo, jóvenes. ¿Cuáles serían? Henry Fayol y Maurice Jauriu.
Muy bien. Dos precursores. Ojo, dos precursores. Indiquen dos precursores del derecho administrativo. Henry Fayol, Maurice Jauriu. Nada más. ¿Quién es considerado el padre del derecho administrativo? Maurice Jauriu. ¿Ya? Tómenlo en cuenta, por favor. Tómenlo en cuenta. Organización administrativa, jóvenes. ¿Qué es la organización administrativa? Ojo, si yo les preguntara, conjunto de normas que regulan las atribuciones, la composición y el funcionamiento de un aparato administrativo. Pero, ¿para qué realiza la composición y el funcionamiento de un aparato administrativo? Para coordinar los diferentes órganos que la conforman. Son normas que regulan las atribuciones, la composición y el funcionamiento de un aparato administrativo, con el fin de coordinar los diferentes órganos que la conforman. O sea, cuando uno desarrolla actividades dentro de una institución pública, pues tiene que estar bajo el régimen de una organización administrativa. Pues ellas regulan las atribuciones que tiene el funcionario, regula en qué lugar se va a encontrar, es decir, la composición en qué sitio de la jerarquía y cómo va a funcionar ese aparato administrativo. Y lo más importante, a través de estas atribuciones, de esta composición y de este funcionamiento, se debe realizar una coordinación eficiente entre los diferentes órganos que la conforman. Ahora, formas de organización administrativa. ¿Cuáles son las formas, jóvenes? La centralización. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la centralización? Distinguidos estudiantes. Consiste en delegar todas las funciones administrativas, presupuestarias y sociales al Estado o a las instituciones localizadas en la capital del país. Muy bien, Carla. Fíjese cómo está correcto lo que dice. Fíjese, la centralización consiste en delegar todas las funciones administrativas al Estado, o sea, al Estado central. Actualmente, ¿cómo es nuestra organización administrativa de nosotros? ¿Es centralizada? ¿Quién administra nuestros recursos, nuestros presupuestos y las instituciones? A través del órgano ejecutivo que se encuentra en la sede de gobierno, que es La Paz, la centralización. Descentralización. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Descentralización consiste en que las decisiones respecto a la administración y presupuestos que por lo general son asuntos de la capital del país se trasladan a las entidades locales. Un ejemplo, señorita. A ver, Dicen, ¿sería la alcaldía? Los municipios, le dicen buenas noches.
Buenas noches, Franklin Jesús. ¿Y quién habló hace ratito? Zulma, Zulma. Zulma. ¿Su apellido Zulma? Guasanía. Guasamía. Franklin. A ver, dígame, Franklin, que... ¿Cómo están, Licen? Buenas noches. noches. Por ejemplo, los ejemplos de descentralización que podemos encontrar puede ser en el Servicio de Impuestos Nacionales, puede ser también en la Contraloría General del Estado, que tienen diferentes gerencias regionales o sedes, ¿no? En cada uno de los departamentos o ciudades capitales de departamento y que no requieren que la persona vaya a nivel central, a La Paz, precisamente a presentar todas sus solicitudes, a hacer todos sus trámites. Entonces, eso genera la descentralización. Por ejemplo, algo que no sucede con el Ministerio de Educación en el tema de copias legalizadas, por ejemplo, de títulos, sí o sí, todo uno tiene que hacer o todo el trámite tiene que hacer en La Paz. Lo propio para una titulación, por ejemplo, de universidades privadas o institutos, todo el trámite se manda a La Paz, no se puede hacer acá en las direcciones departamentales de educación. Entonces, ahí está una muestra clara, ¿no? De cómo es la descentralización y cómo se va expandiendo o bueno, se va articulando, ¿no? Dentro de los diferentes departamentos, el servicio de las diferentes entidades que brindan a la población. Muchas gracias, estimado Franklin. Completamente cierto, tal como decía también la señorita Zulma. La descentralización puede darse con entidades públicas, sí, como impuestos nacionales, como es actualmente la gestora pública. Entonces, son entidades que se encuentran, si no es en las capitales de departamentos, también ya se encuentran disgregados en diferentes provincias. Así, de igual forma, el Estado central desembolsa recursos a las gobernaciones, desembolsa recursos a los gobiernos autónomos municipales. Entonces, se está realizando la descentralización, pero falta, falta consolidar en todos los aspectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto, jóvenes? Hace rato les decía que ustedes, cuando ya obtengan su título profesional, pueden en algún momento ocupar un cargo público. Entonces, acuérdense de todas estas situaciones, que hay que fortalecer, que hay que cambiar, que hay que desarrollar, que hay que pensar en la persona, en las personas que viven no solo en las capitales, sino a lo largo y extenso de nuestro territorio de Bolivia, que también son personas bolivianas que requieren asistencia del gobierno. Entonces, todas estas situaciones es para fortalecer, que ustedes conozcan, para que puedan mejorar, para que podamos tener un movimiento de nuestras necesidades, pero con el menor costo posible y sin perder mucho tiempo en trasladarnos a la sede de gobierno para hacer diferentes actividades administrativas. ¿Ya? Y por último, tenemos la desconcentración. Consiste en transferir algunas funciones administrativas y técnicas a niveles más bajos de administración regional, provincial o local, pero manteniendo el poder de decisión central. Esto es lo que nos referíamos de las entidades públicas. Ahora, la descentralización era más que todo a lo que nos referíamos a la gobernación y la alcaldía municipal. Entonces, las entidades públicas algunas se encuentran desconcentradas. Pero ¿cuál es la característica, jóvenes? Se mantiene el poder de decisión a nivel central.
¿Cuáles son nuestras formas de organización administrativa? Son tres. Uno es centralización, el otro es descentralización y por último es la desconcentración. A ver, ¿cuáles serían, jóvenes? Puede ser una posible pregunta de su evaluación. Centralización, descentralización y desconcentración. Sencillo. Eso. Responden de esa manera. Gracias, Carlos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Lice, Dígame, por favor, señorita. ¿será que puede volver por favor a la página 5? Está antes. ¿Esa es Eso, la 5? ya. Gracias, Lice. ¿Está bien esa? Sí, sí, era esa. Ya. Gracias. Perfecto. No se olviden, centralización, descentralización y desconcentración. El sistema de organización administrativa, ¿qué es un sistema de organización administrativa? Es un conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías que a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. Conjunto ordenado de normas. ¿Para qué? Para regular el proceso de estructuración de las entidades públicas, pero busca siempre el logro de los objetivos institucionales. Algunos conceptos básicos sobre derecho administrativo. ¿Qué es la función pública? La función pública, jóvenes, es un conjunto de actividades y relaciones laborales. Conjunto de actividades y relaciones laborales que desarrollan en la administración pública. Función pública, actividades y relaciones laborales en la administración pública. Donde servidores públicos, ya sean electos, designados o de libre nombramiento, prestan servicios al Estado. Entonces, ¿qué sería la función pública? Un conjunto de actividades y relaciones laborales que se desarrollan en la administración pública, donde los servidores públicos prestan servicios al Estado. La función pública. Sencillo. Actividades y relaciones laborales dentro de la administración pública, donde los servidores públicos prestan servicios al Estado. ¿Qué sería el servicio público? El servicio público es la actividad que consiste, servicio público, es la actividad que consiste en que la administración pública satisface una necesidad pública mediante la prestación de un servicio a los administrados. O sea, son todas el servicio público son actividades que la administración pública realiza para satisfacer una necesidad pública mediante la prestación
de un servicio a los administrados. La función administrativa es la actividad general o particular, unilateral o bilateral que produce y realiza el órgano ejecutivo. No vayamos a confundir con función pública. La función administrativa lo realiza el órgano ejecutivo. Es decir, el órgano ejecutivo es el que administra al Estado. Entonces, durante sus actividades, durante el desarrollo de sus actividades, ellos desarrollan una función administrativa. No se confundan, por favor, con función pública. Aquí en función pública es todos los servidores públicos prestan servicios al Estado. En cambio, aquí es el órgano ejecutivo. Es una actividad del órgano ejecutivo y los entes que dependen o están supervisados por este. Todas las actividades deben desarrollarse a través de un contrato administrativo. ¿Qué es un contrato administrativo? Es un acuerdo de voluntades entre un órgano del Estado y un particular. Que genera efectos jurídicos en materia administrativa, razón por la cual el órgano del Estado debe haber actuado en ejercicio de su función administrativa. Todos aquellos que los contratan para poder desarrollar actividades y prestar servicios a una determinada institución pública, pero cumpliendo todos los requisitos. Después de todo, la introducción, el desarrollo histórico, la organización administrativa, los conceptos claros, ahora llegamos a lo que es en sí el derecho administrativo. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, al concepto y me avisa si está claro? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de la administración pública, tanto a nivel nacional como subnacional, incluyendo sus relaciones con los ciudadanos y otras entidades. Gracias, Carlos. ¿Qué opina a ver, de este concepto? ¿Qué piensa? ¿Está cerca? ¿Está acertado? ¿Es así? Eh, Considero bueno, básicamente la clave es entender que se basa en, como dice la organización y funcionamiento de la administración pública. Y evidentemente la administración pública está netamente relacionada con los ciudadanos, ¿no? El Estado ejerce la administración pública para de esa manera llegar a la población, a los ciudadanos y poder encargarse de, por ejemplo, de dar los servicios básicos necesarios, invertir en educación, en salud. Eso es lo que entiendo, ¿no? Básicamente para mí la clave en este concepto es administración pública y que está relacionado a los ciudadanos. Muy bien, estimado Carlos. Esa es la situación. No nos olvidemos, derecho administrativo, todo lo que se refiere a la administración que realiza y ejerce el Estado, incluyendo las relaciones con los ciudadanos y otras entidades.
La administración pública busca satisfacer necesidades de la población, pero el derecho administrativo regula esa actividad para que lo realicen dentro del marco normativo, dentro de lo que dice la norma, la ley. No puedo yo tener el poder necesario para poder cambiar alguna norma. Debo regirme netamente a ese conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento de la administración pública. O sea, el derecho administrativo regula a la administración pública, uno, para satisfacer a los ciudadanos, a su población, otro, las relaciones que tienen los ciudadanos con estas entidades. Pueden ser de responsabilidad como ser impuestos nacionales, como ser el pagar un seguro a los trabajadores. O sea, mucho depende y regula también esas relaciones entre los ciudadanos y las entidades públicas. ¿Por qué es importante, jóvenes, el derecho administrativo? Para que todo el país funcione eficiente y eficazmente, se debe garantizar una administración pública. Por eso su importancia radica en asegurar que la administración actúe dentro del marco legal, como les decía, protegiendo los derechos de los ciudadanos y garantizando que la prestación de servicios que realizan en la administración pública sean eficientes, sean eficientes. Ahora, les pregunto, ¿cómo ven el funcionamiento de la administración pública en el lugar donde viven? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguien me puede indicar? Eh, Dicen, creo que, bueno, yo viviendo en Cochabamba y creo que a nivel nacional existe un común denominador de que la administración pública está muy relacionada y asociada a corrupción, a burocracia, en el hecho de hacer trámites, en el hecho de cumplir requisitos. Eh, Creo que esa calidad que demanda la población no se cumple, ¿no? Evidentemente hay muchas empresas públicas que tratan con esa percepción, tratan de mejorar esa parte. Un caso es acá la alcaldía de Cochabamba ha digitalizado algunas, algunos servicios para que sea mucho más fácil hacerlo, para que la persona o el contribuyente, por ejemplo, para pagar impuestos pueda hacerlos de su casa, sentado en su computadora, que se genere un QR y no ir a sacar una ficha, esperar que atiendan, que la atención esté muchas veces, tenga mucha dependencia del humor del funcionario que lo atiende o de que a lo mejor en muchas entidades trabajan horario continuo y uno va a mediodía y no ha salido a almorzar, tiene que esperarlo. Entonces creo que hay una deficiencia muy grande. Muy bien, estimado Carlos. Como usted se fija, ¿o alguien más tiene para apuntar algo referente a esto? ¿A qué es importante el derecho administrativo? Como usted indica, estimado Carlos, es cierto. Se ha normado, como si se hubiera normado la deficiente atención que recibimos de parte de los funcionarios públicos, de parte,
como dice el término y está establecido en la norma de parte de los servidores públicos, que los sueldos lo paga el mismo boliviano que requiere su buena atención. Pero sin embargo, vemos que todo lo van realizando como si fuera normado por el derecho consuetudinario, por costumbre. Aquí se hace así, así siempre se hizo, obviando lo que dicen sus propias funciones, su propio régimen interno, porque no leen, no analizan, piensan que solo deben ir y pasar el día y esperar su haber. Es por eso que nuestra recomendación, mi recomendación, que ustedes, cuando obtengan el título profesional, jóvenes, y tengan la posibilidad de trabajar en una entidad pública, vayan con una mentalidad de realizar cambios, cambios importantes, que sepamos que en la actividad administrativa pública existen normas legales. No podemos decir, es que yo cometí esto porque no sabía. No, hay normas, hay requisitos que presentar. Y cuando ustedes trabajen, protejan los derechos de los ciudadanos. Un ciudadano va a cumplir, quién sabe, con lo que establece la norma que tiene el ciudadano con el Estado. Y que reciban maltrato, mala información, que reciban, que en vez de que puedan orientar, lo confundan más. ¿Ustedes creen que está correcto? El proteger los derechos de los ciudadanos, pues hace que nosotros tengamos que garantizar una prestación de servicios, pues eficiente, con amabilidad, con profesionalismo. Por eso es importante que lleven la materia de derecho y lleven este tema que es el derecho administrativo para que sepan, porque no estamos libres, todos vamos a tener la posibilidad de cumplir una función en la administración pública, Dios mediante. Y cuando lo hagan y tengan esa posibilidad, vayan con mentalidad de cambio, con decir, yo voy a comenzar a trabajar de esta manera, voy a tratar bien al ciudadano, voy a garantizar que tenga una información veraz. Ustedes van a impuestos nacionales, yo particularmente voy a impuestos nacionales y le pregunto y me dice, espere, voy a consultar. Se va todavía a consultar y ahí uno está 30 minutos, 40 minutos en las idas y venidas. Una información centralizada, o sea, ¿qué falta? Capacitación. Entonces, jóvenes, qué importante es el derecho administrativo. Por eso, el derecho administrativo regula que la estructura y organización del poder encargado normalmente de la administración pública. El poder político, el poder económico, el poder donde se estructura las leyes, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, judicial, electoral. También regula los medios patrimoniales y financieros que la administración pública necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.
Si a mí me dan dinero del Estado para que yo lo administre, tengo que administrarlo de acuerdo a la normativa legal vigente. Y si me dan ese dinero, cada dinero tiene su propia partida. Entonces debo utilizar en esas partidas. Si yo cambio porque yo quiero cambiar, estoy cometiendo una irregularidad administrativa. Entonces, todos los medios patrimoniales, todo lo que, todos los bienes muebles que tiene su oficina y todo el movimiento económico que usted va a administrar, tiene que ser administrados y cumplir los requisitos necesarios para poder administrar de manera eficiente esa economía y que vaya al beneficio de la población. 3. Regula el ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar para la forma de la administración pública. El régimen interno tiene que conocer en el sitio donde está trabajando, tiene que conocer plenamente derechos y deberes del administrado en su relación con el poder público. Como les había dicho, la población tiene derechos, pero también tiene deberes. El Estado debe brindarle salud, educación, proteger la vida, pero también el administrado debe cumplir con sus deberes, debe pagar impuestos, debe someterse a lo que dice la seguridad. Entonces, todo eso regula el derecho administrativo. También regula los procedimientos en virtud de los cuales se garantizará el cumplimiento de los derechos establecidos. De acuerdo al sector o lugar donde radica o vive. Clasificación y características del derecho administrativo. A ver, el derecho administrativo se clasifica en 3 niveles: estatal, autonómico y local. ¿Cómo se clasifican, jóvenes? Estatal, autonómico y local. ¿Qué es la estatal? Es la administración del Estado. ¿Qué es el autonómico? Son de las comunidades autónomas que existen. ¿Y qué es el local? Entidades que componen la administración local. ¿Cuáles son las características del derecho administrativo? No se olviden, jóvenes, la clasificación del derecho administrativo: estatal, autonómico y local. Las características del derecho administrativo es autonomía. ¿Por qué? Porque establece principios y normas propias. Coordinación a través de relaciones con el derecho penal, el derecho civil. Se debe coordinar. Subordinación se subordina al derecho constitucional. Nueva aparece junto al Estado de Derecho y es evolutiva porque se adapta a nuevas situaciones del avance de la administración. Entonces, derecho administrativo se clasifica en estatal, autonómico y local. Sus características son autonomía, coordinación, subordinación, nueva y evolutiva.
¿Qué dice la Constitución política sobre el derecho administrativo? Fíjense, ahí ya sale lo que son los servidores y servidoras públicas. ¿Qué son? Según la Constitución, los servidores y servidoras públicas son las personas que desempeñan funciones públicas. Pueden desarrollar una carrera administrativa. Fíjense aquí, excepto los que desempeñan cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento, excepto. ¿Qué obligaciones tienen los servidores públicos? Cumplir la Constitución y las leyes. Esto hablando de la Constitución política del Estado, jóvenes. Cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública. Ustedes mismos evaluarán. ¿Actualmente lo hacen los funcionarios públicos? También dice la Constitución, prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. También otra obligación, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas. Si cometen algún error en la administración pública, también esto le puede generar una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Entonces, si ocurriera, bueno, pues tiene que asumir y demostrar y realizar todos los descargos respectivos. 5. Respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Fíjense, está claro y está en la Constitución política. ¿En qué artículo? En el 235. También establece la Constitución prohibiciones. ¿Cuáles son? No puedo desempeñar más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Doble salario del Estado. Tampoco puedo actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de terceras personas. Miren aquí este punto. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4.º de consanguinidad y 2.º de afinidad. Está escrito, jóvenes, en la Constitución. Fíjense, hay prohibiciones y ahora ustedes mismos valorarán si esto se cumple o no se cumple. Administración pública y privada. ¿Qué es la administración pública y privada, jóvenes?
Para poder entender la administración pública y privada, primero vamos a indicar qué es administración. La administración es el conjunto de actividades humanas que con objetivos predeterminados persigue fines de servicio en beneficio de particulares o del colectivo social. Actividades humanas. Administración solamente. Es una actividad humana que busca objetivos predeterminados, persigue fines de servicio, sea en beneficio de particulares o del colectivo social. ¿Qué es la administración pública? Fíjense, pública ahora, la administración pública, jóvenes. Es la función del Estado que ejecuta políticas públicas, gestiona asuntos públicos del país. ¿Con qué objetivo? Satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Qué garantiza el cumplimiento de la ley y el logro de los fines del Estado? Dentro del orden jurídico, o sea, dentro de un marco legal establecido por la norma, guiado por la norma. No puede salirse de la norma. Esa es la administración pública. Ahora, ¿qué es la administración privada? La administración privada es la gestión de empresas y organizaciones que no pertenecen al Estado, donde el capital y la toma de decisiones proviene de inversionistas privados. ¿Qué busca la administración privada? Generar beneficios económicos. Fíjense la diferencia. La pública es una función del Estado que se realiza en instituciones del Estado, que garantiza el cumplimiento de la ley, pero busca satisfacer las necesidades de la población en la sociedad. En cambio, la administración privada es diferente. Son empresas u organizaciones que no pertenecen al Estado. El capital, la toma de decisiones, netamente provienen de sus propietarios o de los miembros del directorio de una sociedad comercial. Pero ¿qué es lo que busca? Beneficios económicos. Lógicamente que tiene que cumplir requisitos para poder aperturar una empresa u organización económica u organización comercial que dependan de su propio capital. Administración pública y administración privada. ¿Qué es un proceso de administración? Es un conjunto, fíjense, ¿qué es el proceso de administración? Es un conjunto de pasos o etapas que deben seguir para la gestión de los recursos internos, que abarcan el capital humano, Dicen, no tecnológico. se muestra nada. En la parte superior, señorita, dice proceso de administración. ¿Lo ve? Sí. Ya, vamos a seguir avanzando ahorita, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de administración. Es un conjunto de pasos o etapas a seguir para la gestión de los recursos internos que abarcan el capital humano, tecnológico y financiero. ¿Cuáles son esos pasos? Es la planificación,
proyectar, prever anticipadamente los acontecimientos futuros. Todo es en base a una planificación. El proceso de administración se da en base a una planificación. Se busca ventajas y desventajas de la actividad. No sé. Entonces, uno de los pasos es la planificación. El otro, programación. Es traducir los objetivos y planes estratégicos en resultados concretos que se pretende alcanzar, ya sea a corto o mediano plazo. Son tareas específicas a ejecutar. Entonces, fíjense, jóvenes, programación es un segundo paso. Planificación, programación. Tercero, organización. Esto creo que ustedes ya lo escuchan bastante. Implica determinar las actividades y la asignación de tareas, o sea, organizar. Se determina qué actividad voy a realizar y qué tareas. Debo establecer los cargos. Debo indicar el régimen interno donde deben cumplir deberes, atribuciones y obligaciones. Siempre buscando el logro de lo que nos hemos proyectado. La dirección. La dirección es la cabeza del proceso de administración. O sea, es la función ejecutiva continua y permanente que representa el poder jurídico de guiar, supervisar las acciones de los recursos humanos, de su personal, en todos los niveles de organización. Impartir órdenes y asignar responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos que se han establecido o se han planificado. Control consiste en verificar que todo ocurra de acuerdo al plan que se haya adaptado. Debe verificarse, debe supervisarse y que todas las instrucciones que dan se deben cumplir. Y a través del control se van detectando errores, flaquezas, debilidades, pero a través del control se puede subsanar y se puede evitar que se repita. Entonces, ¿cuáles serían los pasos del proceso de administración, jóvenes? A ver, ¿me pueden repetir? Sería planificación, Muy programación, bien. organización, dirección y control. Ahí está. Una respuesta cabal. Para poder hacer un proceso de administración eficiente y eficaz, primero planifico. Una vez establecido lo que deseo, viendo ventajas y desventajas, realizo la programación. La programación, que es buscar desarrollar los objetivos y planes estratégicos buscando resultados concretos. No a largo plazo, sino lo más pronto posible. Y una vez establezco la programación, empiezo lo que es la organización. Y posteriormente la cabeza empieza a mover los mecanismos para que todo ese procedimiento y ese proceso marche, ande en ese camino de lo que nosotros pretendemos, que son llegar a los objetivos que nos hemos trazado. Pero ese
Este proceso de administración no estaría eficiente si es que no se realiza una verificación permanente para poder subsanar errores, para poder corregir. ¿Ya? Entonces, el proceso de administración es un conjunto de pasos, ojo, o etapas que sí a seguir para la gestión de recursos internos que abarcan el capital humano, tecnológico y financiero. Se administra capital humano, se administra tecnología, se administra economía. Todos esos recursos se deben llevar a través de un proceso de administración, que son planificación, programación, organización, dirección y control. ¿Qué diferencias existen entre administración pública y privada? La administración pública tiene base social, busca satisfacer a la población. La administración privada busca satisfacer a determinadas personas que son propietarios. La administración pública, su fin es el servicio y la utilidad pública, o sea, brindar servicios, pero también pueden generar sus propios recursos, que es considerado como de utilidad pública. La administración privada busca netamente lucro, beneficios económicos. Lo que ellos han invertido necesitan generar economía. La administración pública pertenece al campo del derecho público. La administración privada pertenece al derecho privado. En la administración pública las decisiones las toman un conjunto de personas. En la administración privada la toma una sola persona, que puede ser el gerente o el presidente de un directorio de una sociedad comercial. La, la administración pública tiene una estructura muy compleja. En cambio, la privada es más sencilla. En la administración pública, los programas destinados a los administrados tienen que cumplirse, aún coercitivamente. Si no pagas los impuestos, te vienen las multas considerables. Entonces, eso es coercitivamente. En cambio, en la privada, los programas diseñados pueden cumplirlo o no los destinatarios. Aquí se ve si hay una eficiente administración, entonces la empresa genera economía, genera ganancias. Y si no están cumpliendo eficientemente, pueden llegar a la quiebra. En la administración privada existen incentivos y motivaciones monetarias o jerárquicas, ascensos. En la administración pública no puede existir incentivos económicos porque son dependientes y son cancelados por los recursos que genera la población y pagando sus impuestos. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué es el acto administrativo, jóvenes estudiantes? Según el artículo 27 de esta ley de procedimiento administrativo, es toda declaración, disposición o decisión de la administración pública. Un acto administrativo sencillamente es toda declaración, disposición o decisión de la administración pública, que esta puede ser general o particular. Entonces,
Esa disposición, esa declaración o decisión de la administración pública, al ser de alcance general, es obligatorio, exigible, ejecutable y legítimo. Entonces, fíjense qué es el acto administrativo. Es declaración, disposición o decisión de la administración pública. Eso es un acto administrativo. Ustedes ven todas las veces cuando se dirigen a entidades públicas, todas las disposiciones que sacan para que el ciudadano pueda también cumplir con todo lo que han decidido, tal vez para proteger el mismo proceso de administración o tal vez para proteger la documentación que presentan, pero por ciertas situaciones, pues en la administración pública se realizan y se generan disposiciones. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo? Competencia. Para que un acto administrativo tenga vigencia y validez, debe ser dictado por autoridad competente. Ese acto administrativo debe tener una causa, o sea, debe sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable. Debe tener un sustento ese acto administrativo. Debe tener un sustento esa disposición o esa decisión que ha tomado la administración pública cuando llega a la población. Por eso dice que debe sustentarse en los hechos que sirvan de causa y sobre todo en el derecho aplicable. En este caso estamos hablando del derecho administrativo. El objeto debe ser cierto, pero sobre todo lícito y materialmente posible. Esas disposiciones deben facilitar el cumplimiento de los administrados. Su procedimiento, antes de su emisión, antes de emitir la disposición, la declaración o la decisión, deben cumplirse procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico. Deben cumplir al 100% el marco legal o el ordenamiento jurídico que los rige. Fundamento. Deberá ser fundamentado expresándose en forma correcta las razones que inducen a emitir el acto administrativo, consignando y buscando la finalidad que debe cumplirse con todos los fines previstos. Procedimiento administrativo. ¿Qué es? ¿Puede la anterior diapositiva, por favor? Ahí está, señorita. ¿Está bien? Sí, un ratito, Lisa, un ratito. Ya. Ya, ahora sí, gracias. No hay de qué, señorita. El procedimiento administrativo, distinguidos estudiantes. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Es la parte del derecho administrativo que estudia, fíjense, procedimiento administrativo, es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas
y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Si alguien no está de acuerdo, debe regirse a un procedimiento administrativo para poder representar que no está de acuerdo con ese acto administrativo. Por eso dice la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. El artículo 39, clases de iniciación. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada. A oficio, ¿qué quiere decir, jóvenes? Si el gerente o el jefe de recursos humanos o alguien del personal ha detectado alguna falencia en esa decisión, entonces puede hacerlo él de oficio la investigación correspondiente. Pero también tiene la obligación de hacerlo si existe una solicitud de una persona interesada. Formas de terminación. El procedimiento administrativo terminará por medio de una resolución dictada por el órgano administrativo competente, siempre y cuando se hayan cumplido todos los recursos establecidos por ley. También podrán fin al procedimiento administrativo el desistimiento, la extinción del derecho o la renuncia al derecho que se funde, la solicitud y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. Si se da el desistimiento es de la persona que ha solicitado el proceso administrativo. Y entonces todo tiene su iniciación de acuerdo al artículo 39 y de acuerdo al artículo 51. Existen formas de terminación del proceso administrativo. Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. ¿Qué son servidores públicos? Según la ley del funcionario público. Acá está ya el concepto claro ya. Fíjense. Ojo, puede ser una pregunta. Es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la ley. Eso dice la ley del funcionario público. Es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de la aplicación de la ley. Funcionario público. Estamos hablando del funcionario público, la ley del funcionario público o estatuto del funcionario público. Ahora, ¿cuántas clases de servidores públicos establece esta ley? Se clasifican en funcionarios electos. ¿Saben quiénes son los funcionarios electos, jóvenes? ¿A quién se refiere? A las autoridades.
Listo. por un Sí, pueblo. diputados. Todos aquellos que han participado de una elección nacional, de una elección departamental, de una elección municipal o de una elección judicial. Funcionarios electos en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Funcionarios designados, ¿conocen? ¿Han visto? ¿Tienen idea? Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento al cargo público. Pero esto siempre debe estar conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado o en un sistema de organización administrativa. Funcionarios de libre nombramiento. Hay funcionarios designados y hay los funcionarios de libre nombramiento. Fíjense el nombre, el término. Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. Un funcionario electo o designado, jóvenes, puede ser un diputado, puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente. Ellos tienen opción a contar con asesores técnicos especializados. Un diputado podría ser un asesor legal, un abogado que sea, pero netamente de su confianza. Entonces, estos son funcionarios de libre nombramiento. Funcionarios de carrera son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajustan a las disposiciones de la carrera administrativa que se establecen en el presente estatuto. Funcionarios interinos son aquellos que de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente estatuto. A ver, ¿me pueden indicar tres clases de servidores? Tres. Funcionarios de carrera, funcionarios de libre nombramiento y funcionarios designados. Nada más. Si les hiciera la pregunta. ¿Ya? Entonces, fíjense, las clases de servidores públicos. Cuando ustedes postulen a ser servidores públicos, fíjense cómo pueden ser designados. Es importante conocer el derecho administrativo y las leyes. Aspectos importantes del servidor público. Conflictos de intereses. El artículo 10 indica que los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámite, licencia, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole con las entidades de administración pública. Si yo soy funcionario público, ¿puedo realizar cualquier trámite en el lugar que trabajo? ¿Creen? Como ven, jóvenes, la ley prohíbe realizar actividades
adicionales. Ningún tipo de trámites, licencias, nada, individuales o colectivas. No se puede influir para para que puedan realizar de manera rápida, obviando los procesos que tienen cada entidad pública. Código de ética. ¿Será que nos manejamos a través del código de ética? Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de estos con la colectividad. ¿Vemos eso? ¿Ustedes creen que todos los funcionarios públicos los capacitan? ¿Que dentro de las entidades públicas existen la promoción de políticas y normas de conducta? Ahí ustedes tienen la respuesta. Cuidado con los regalos. El artículo 14. Regalos y otras dádivas. Los servidores públicos están prohibidos de aceptar de cualquier persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas orientadas a favorecer directa o indirectamente las gestiones a su cargo o hacer valer influencias ante otros servidores públicos, sin perjuicio de las sanciones penales, que es peligroso. Sabemos bien que los funcionarios públicos deben realizar su declaración de bienes y rentas. Habíamos dicho antes de iniciar, durante y posterior a la conclusión de su función. Declaración de bienes y rentas. ¿Qué es el sistema de administración de personal? Es el conjunto de normas, principios y procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de la función pública, pero que estén previstas en la Constitución Política del Estado. El presente estatuto, la Ley de Administración y Control Gubernamental y las disposiciones reglamentarias aplicables. La Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental. ¿Qué es la Ley de Administración y Control Gubernamental, jóvenes? La Ley de Administración y Control Gubernamental 1178 regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Miren, esta ley es importante que lo conozcamos y mejor si nos sometemos a una capacitación para que sepamos dónde estamos entrando. Regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado. Si ustedes son funcionarios públicos y administran recursos del Estado, pues tienen que tener mucho ojo con esto, jóvenes. Los sistemas de administración y de control se aplicarán en todas las entidades del sector público sin excepción. Fíjense cuáles son. Entendiéndose por tales: presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios,
las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las superintendencias de bancos y de seguros, las corporaciones de desarrollo, las entidades estatales de intermediación financiera, las Fuerzas Armadas, la policía. Aquí entran también los gobiernos departamentales, las universidades y los gobiernos autónomos municipales. También todas las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Fíjense qué importante es conocer. ¿Qué opinan? ¿Alguien puede dar una opinión sobre esta ley? Ley de Administración y Control Gubernamental. La Ley de Administración y Control Gubernamental regula a los siguientes sistemas. Fíjense, jóvenes. Los siguientes sistemas. 1. El sistema de programación de operaciones. Traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo. Sistema de programación de operaciones. Otro sistema, el sistema de presupuesto. Preverá en función de las prioridades de la política gubernamental los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa adoptada. Sistemas de administraciones de bienes y servicios. Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Sistemas de administración de personal. Fíjense, hay programación de operaciones, presupuesto, administración de bienes y servicios, administración de personal. Determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos. Implantará regímenes de evaluación, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores. Sistemas de tesorería. Fíjense, todo esto lo regula. Programación de operaciones, presupuesto, administración de bienes, administración de personal, tesorería y crédito público y la contabilidad integrada. La tesorería y crédito público maneja los ingresos, el financiamiento o crédito público. El sistema de contabilidad integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable de los datos expresados en términos monetarios. Para finalizar, el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar, que eso es lo que queremos, la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas oportunas de los resultados de su gestión y
la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Debemos mejorar, debemos buscar que todo se enmarque en la norma para no tener conflictos, para no tener problemas. No se olviden que toda acción de corrupción no prescribe, jóvenes. Así que debemos acostumbrarnos a ingresar, debemos convertir un hábito en realizar una administración correcta. Debemos tener ese hábito de desarrollar cada actividad, pero que se encuentre dentro del marco de la normativa legal, buscando siempre y velando siempre y mirando siempre el progreso y desarrollo de nuestro país, sin que ninguna acción vaya en contra o afecte a los intereses de nuestro Estado. Al afectar a los intereses del Estado, estamos afectando a miles y miles de personas que viven en nuestro territorio boliviano. Hagamos que los recursos que nos llegan, pues lleguen a la población que necesita, que de verdad necesita. No veamos como un lugar o una acción o una situación para volvernos ricos y millonarios. No nos olvidemos, jóvenes, que nosotros, después de realizar nuestras actividades de manera satisfactoria, cumpliendo con todo lo que dice la normativa, pues vamos a tener la satisfacción de tener una almohada tranquila, sin que el peso de conciencia nos haga o nos incomode nuestro descanso. Depende de cada uno de ustedes. Depende la imagen que tienen ustedes en su familia. De esa imagen, de ese ejemplo que ustedes dan a cada uno de los miembros de su familia, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus parientes, y que no estén sometidos a un proceso penal civil donde esté en riesgo su libertad. Depende de cada uno de nosotros tomar las decisiones más acertadas para poder realizar una administración dentro de lo que enmarca el derecho administrativo. Depende de todos nosotros, jóvenes. Solo de nosotros, de nadie más. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor? Jóvenes, Listen, ¿sí? espérate, espérate. Sí, ¿Podría, por favor, la diapositiva 21 y 22? Ya, disculpa. 21 y 22. Ya, voy. Sí. Ahí está el 21. Ya pudo ver lo que Sí, desea. sí, listen. Y ahí está el Gracias. 22, señorita. A ver. Espérate. Ya. Si no hubiera Ya, más listen. preguntas, Gracias. jovencitos, vamos a ingresar a nuestra evaluación escrita. Les ruego no se olviden. Desde este momento van a tener 15 minutos para poder desarrollarlo. Son las 9 de la noche, 9:15. Me envían la fotografía de su evaluación y tienen
van a tener más tiempo para enviarme su resumen de clase. Empiecen, por favor.